Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Una vez más los saludamos. Gracias por unirse a la programación del invitado de honor a la Filbo 2021. Suecia es y seguirá siendo un socio sostenible para Colombia. Hoy tendremos la charla La eternidad cautiva, Thomas Tranströmer y la oda moderna a la naturaleza. El poeta sueco Thomas Tranströmer fue ganador del Premio Nobel en 2011 y se ha convertido en una de las caras más visibles de la literatura sueca del siglo XX. Su extensa obra poética, que explora desde el trauma de las guerras mundiales hasta la música del haiku japonés, es ante todo el reflejo de la estrecha relación de la cultura sueca y la naturaleza. Diego Moreno, editor de Nórdica Libros, y Nicolás Barbosa, traductor y literato, conversarán sobre la obra de Tranströmer, las obsesiones que se traslucen en sus versos y los desafíos a la hora de editarlo en español. En nombre de la Embajada de Suecia y del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, les damos la bienvenida a este evento. Nicolás, bienvenido. Gracias, Sandra, y hola a todos, bienvenidos. Como ya oyeron, vamos a hablar de uno de los autores pues, más interesantes y extraordinarios de la literatura sueca contemporánea, que es Thomas Tranströmer, un gran poeta, tal vez no muy conocido aquí en Colombia, pero que esperamos dar a conocer en este evento. Y para hablar de él, hoy tenemos con nosotros a Diego Moreno. Diego Moreno es un editor español que en 2006 fundó la editorial española Nórdica Libros, y esta editorial es muy pues, relevante para lo que nos convoca hoy aquí, porque es una editorial enfocada en literatura sueca y en literatura de los países nórdicos, y por lo tanto ha sido una de las mayores divulgadoras de la obra de Tranströmer en español, y por eso le tenemos que estar bastante agradecidos a Nórdica Libros y a Diego. También es una editorial que tiene un catálogo pues, muy amplio y líneas también en cómic, en literatura infantil, libros ilustrados. Así que pues bienvenido, Diego, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer. Yo leía en una entrevista, Diego, en estos días, una entrevista que te hicieron hace unos años, que tú decías que eres un apasionado de del oficio, los oficios del libro, es decir, de los eslabones de la cadena del libro, y que te involucras en, bueno, maquetar, diseñar el libro, eliges los tipos de papel, las tipografías, visitas las imprentas, y eso se ve realmente en la calidad de los libros de Nórdica, que es importante también decir que en Colombia lo distribuye Siglo del Hombre. Entonces pues los libros de los que vamos a estar haciendo alusión hoy, de Thomas Tranströmer, como este, Deshielo al mediodía, El cielo a medio hacer, todos estos libros los encuentran en las librerías físicas y virtual de Siglo del Hombre. Como les decíamos, pues vamos a hablar de un poeta sueco, Thomas Tranströmer. Voy a simplemente dar algunos datos como introductorios de la biografía de él, sobre todo porque la biografía, como vamos a ver más adelante, es muy importante a la hora de abordar su obra, y pues ya hablaremos de eso. Tranströmer nació en el siglo pasado, en 1931, nació en Estocolmo, en Suecia, y allí mismo murió hace poco, en el 2015. Creció en una familia
pues bastante liberal, de ideas, digamos, modernas, hijo de padres divorciados, y después del divorcio él vivió con su madre en un barrio de clase trabajadora, y luego estudió psicología, y eso es muy interesante porque ejerció la psicología en paralelo a su oficio como escritor. Y ese enfoque pues fue en reinserción social, es decir, que él trabajó en hospitales, en centros penitenciarios, y fue un factor importante que luego se va a ver en algunos de los poemas y que se puede apreciar pues en su obra. Comenzó a publicar libros desde pues muy joven, a los 24 años publicó el primer libro de poemas, 17 poemas, y, y es muy interesante ver esa evolución de la poesía. Estaba leyendo el prólogo que el escritor Carlos Pardo hace en una de las antologías de Nórdica Libros pues a la antología, y en este prólogo él describe esa poesía o esos inicios de Transtromer como un surrealismo nórdico. Y creo que a lo que él se refiere es precisamente como a ese gusto por unas imágenes, que es curioso porque a la vez hay un respeto o una conciencia del verso clásico y de la tradición, pero por otro lado Transtromer tiene una preocupación por una especie como de sencillez en su expresión, y le preocupa depurar la poesía y depurar la percepción de todo lo que la pueda contaminar. Y me gusta ese prólogo de Carlos Pardo porque él saca un verso de un poema de Transtromer para describir justamente ese estilo, y el verso dice: la retórica imposible del aquí, que me pareció muy interesante, y es cómo plasmar en un poema el aquí, pero depurándolo de todo aquello que contamina nuestra percepción justamente pues de ese aquí. Y ese gusto por esa economía del lenguaje o esa economía poética es lo que más adelante lo va a llevar al haiku, a esa forma supremamente condensada y sintética de la poesía japonesa, pues de la que también hablaremos más adelante. Y por supuesto está el Premio Nobel de 2011, Premio Nobel de Literatura, que evidentemente representa pues un punto de quiebre no solo en la obra de Transtromer, sino en la recepción de su obra en otras partes, incluidos pues los países o pues el mundo hispánico. Y ahí es cuando entra Nórdica Libros. Entonces quería comenzar por ahí, quería preguntarte, Diego, ¿cómo es esa llegada de Transtromer al mundo hispano? Porque cuando hablamos de cómo llega Transtromer al mundo hispano, sé que hay una edición más antigua, pues del 90-91 de Hiperión, pero en realidad es el trabajo de Nórdica Libros el que termina de realmente presentar este autor y publicarlo y reunir una gran parte de su obra en varios libros. Entonces, cuando hablamos de la entrada de Transtromer al mundo hispano, pues estamos hablando también de la manera como Transtromer llega a Nórdica Libros y, por supuesto, a ti. ¿Cómo llega Transtromer a ti, a Nórdica y, por lo tanto, al mundo hispano? Bueno, muy bien, gracias, Nicolás. Bueno, en primer lugar, yo recuerdo como lector en una visita hace muchos años a una librería, la librería Hiperión de Madrid, tiene librería y tiene editorial, que compré aquel volumen de Hiperión, una antología poética de Thomas Transtromer. Me la había recomendado un amigo poeta porque, curiosamente, Transtromer era un poco conocido entre el público general, prácticamente desconocido, muy poco conocido entre la crítica, pero tenía ya bastante eco entre el mundo de los poetas. Al final, Transtromer era muy leído entre los poetas porque no solamente en España, sino internacionalmente ya tenía un peso muy grande. El propio Joseph Brodsky ya había señalado en alguna ocasión que le había robado algunas metáforas a Transtromer. En Estados Unidos era ya hace años, antes del premio Nobel, el poeta más traducido después de Pablo Neruda. Es decir, era un poeta que, sin llegar a tener el éxito que tuvo después del Nobel entre el público no lector de poesía o más o menos aficionado a la poesía, sí que tenía cierto predicamento ya entre los poetas. De hecho, la idea de proponer a Carlos Pardo que hiciese ese prólogo, que es un prólogo muy brillante, El cielo a medio hacer,
surge de conversaciones con el propio Carlos, de cómo jóvenes poetas como él eran lectores entusiastas de la poesía de Transtromer antes del premio Nobel. Yo recuerdo que compré aquella edición de Hiperión y descubrí una poesía totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado. Ahora hablaremos un poco de estas señas que tiene la poesía de Transtromer, que la diferencian de otros poetas nórdicos. Por ejemplo, ayer hablaba yo de Harry Martinson, ¿no? De uno de los grandes poetas nórdicos del siglo XX, premio Nobel también, y claro, la poesía de Martinson mucho más social, comprometida políticamente, no tiene nada que ver con la poesía de Thomas Tranströmer, ¿no? que su compromiso tiene un compromiso personal con el individuo, con la sociedad, y como tú decías, él trabajó de psicólogo en prisiones, con lo cual conocía de primera mano los problemas reales de la gente. Pero sí que fue criticado durante unos años porque como parecía que no tomaba partido, ¿no? Que no tomaba partido literalmente, que no estaba alineado claramente en una parte del espectro ideológico, y frente a otros poetas como Harry Martinson, ¿no? Entonces, para mí, que sí había leído a Martinson, que ya conocía a Gunnar Ekelöf, que es otro de los grandes poetas suecos del siglo XX, posiblemente el más grande con Thomas Tranströmer, me pareció distinto. Me parecía sencillo y complejo, porque ahora hablaremos también de esa sencillez que comentabas, ¿no? Que es estilo limpio, pero que tiene mucho detrás, ¿no? Hay como muchas capas en la poesía de Thomas Tranströmer. Y entonces lo leí, me fascinó. Yo entonces no pensaba ser editor, era un lector más como cualquier otro, me encantó. Y lo dejé el libro en la estantería y bueno, cuando fundó Nórdica, hace 15 años, en un momento en el que mi idea de la literatura nórdica era intentar incluir en el catálogo libros de todos los géneros, no solamente narrativa, sino que fuese el ensayo, el teatro y también la poesía bien representada en el catálogo. Y uno de los primeros poetas que quise incluir fue a Tranströmer, porque yo ya entonces lo consideraba como un autor esencial, ¿no? Para entender la poesía nórdica de nuestro tiempo, del siglo XX, ¿no? Es cierto que cuando publicamos el primer libro, El cielo media hacer, que era una antología más o menos extensa, teniendo en cuenta que Tranströmer es un escritor que escribió muy poco, realmente su obra completa prácticamente se puede reunir en estos 3 libros, ¿no? Que hemos publicado. Hay un poco más que era por publicar, en realidad. Concentraba mucho su poesía. Y ese libro ya tuvo una muy buena acogida. Fue uno de los libros más vendidos ese año de poesía en España. Estamos en el año 2010. O 2000, sí, 2010, de manera que todavía el Nobel quedaba lejos, y ya había interés por la obra de Tranströmer. De hecho, ese año recuerdo que en la Feria del Libro de Frankfurt, Tranströmer ya aparecía como ganador del premio Nobel. Ese año fue el año que ganó Vargas Llosa, y yo recuerdo que me había quedado, que me iban a entrevistar porque todas las casas de apuestas, incluso la Wikipedia, había dado como ganador a Tranströmer. Y recuerdo en Frankfurt esperando la entrevista y nunca llegó porque ganó Vargas Llosa, ¿no? Al año siguiente tuvimos la suerte de que Tranströmer por fin ganó este premio Nobel. Yo supongo ese día esperando en su casa la llamada del comité Nobel, ¿no? Del secretario permanente, y que nunca llegó. Fue un día, me lo comentó luego su mujer, fue un día bastante difícil. Bueno, es decir, es un autor que tenía un público fiel entre los poetas, y que es cierto que cuando lo publica Nórdica y empieza a llegar a las librerías de manera más habitual, empieza poco a poco a ganar un espacio en la estantería de los lectores aficionados a la poesía. Estas críticas que recibió Tranströmer por ser acoyuntural, no coyuntural, sino lo contrario, acoyuntural. Y ese tema a mí me parece muy interesante, ¿no? Pensar qué implica para un poeta no circunscribir su obra o sus textos a una causa específica, digamos, en el mundo presente, tangible, pero por otro lado creo que es un calificativo que puede confundir a algunos y hacerlos pensar que una obra acoyuntural no dice nada sobre nuestro presente, cuando en el caso de Tranströmer es justamente lo contrario. Es una obra que de hecho me parece a mí, pero bueno, ya me dirás tú qué opinas, lo que dice es que de hecho los acontecimientos de nuestro presente quizá no son tan especiales, no son tan únicos, sino que más bien responden a una naturaleza humana que siempre ha sido y a la que siempre hemos intentado conocer o acceder a través del arte. ¿Crees
que hay temas de Transtromer que realmente se escapan de la coyuntura? Y si sí, entonces, por otro lado, ¿qué es lo que lo hace un poeta sueco? ¿Qué de sueco tiene su obra? Pues en primer lugar, creo que esta disyuntiva entre un poeta involucrado políticamente con el momento, con el momento en el que vive, hay muchas maneras de enfrentarse al momento en el que uno vive. En primer lugar, es casi imposible quedarse fuera del momento en el que uno vive y no tomar partido por algo. Lo que yo creo que hay diferentes maneras de enfrentarse a esto. Hay escritores que toman partido claramente, que tienen una literatura y una poesía claramente política, y hay otros poetas, como es el caso de Transtromer, en el que esto no es tan evidente, pero sí que hay una clara intencionalidad. En primer lugar, porque todos sus versos hablan de una parte muy importante, que es la relación del individuo con el mundo que le rodea. O sea, es así, toda la obra de Transtromer es en la relación entre el yo y la naturaleza, la gente con la que estoy trabajando, con la gente, es una poesía de la cotidianidad. Y esto ineludiblemente nos lleva a entender que hay un reflejo de la sociedad, de su tiempo, del mundo en el que vive y de la Suecia. De hecho, una de las características que Transtromer es un poeta claramente sueco, pero diferente a otros poetas suecos. ¿Qué tiene de sueco? Un elemento central del que vamos a hablar, que es la implicación con el entorno que le rodea. Transtromer era un enamorado de su entorno, disfrutaba de cada momento del día, era un enamorado de la música, como también hablaremos. Hay como ciertos aspectos esenciales para entender la obra de Transtromer, y la cotidianidad es algo esencial en su obra. Y el descubrimiento. A mí una cosa más allá de lo que hablar también, que es su técnica, que es por lo que aparte recibe el premio Nobel, ¿no? O sea, no recibe el premio Nobel por estos temas que trata, que son más o menos universales, sino recibe el premio Nobel por cómo es capaz de llevar esos temas a una expresión poética, que eso es lo que realmente Transtromer es fuera de serie, ¿no? Y es incuestionable. Y yo creo que eso sí que refleja un interés claro por lo que pasa en su tiempo. En sus memorias, por ejemplo, que son un ejemplo fantástico de expresión autobiográfica condensado en menos de 100 páginas, él habla claramente del contexto en el que se crió, de cómo era su entorno familiar y cómo era Suecia, cómo era la educación en Suecia. Hay claramente una toma de interés por lo que pasa alrededor. Lo que pasa es que no lo hace de manera militante, de manera evidente. Y de hecho, yo que tuve la suerte de estar con él en 2 o 3 ocasiones, su manera de ser era una manera tranquila, sosegada, muy de disfrutar de cosas pequeñas. De hecho, una de sus grandes pasiones era la entomología. Me regaló una edición cuando estuvo en Madrid de su obra completa que habían hecho en Suecia, y las guardas eran su gran colección de insectos. Y es que disfrutaba mucho con este tipo de cosas, o sea, con lo pequeño, y a partir de lo pequeño se cuenta lo universal. Y esto es algo que me parece especialmente relevante para un poco cambiar esta imagen del poeta alejado de la... No, estaba muy metido en la sociedad, sabía lo que pasaba en el mundo. De hecho, como hemos dicho, era psicólogo de prisiones, intentando reinsertar a gente joven de nuevo en la sociedad, con lo cual sabía muy bien cuáles eran los problemas de la sociedad sueca en la que vivía. Lo conocía perfectamente, mejor seguramente que otros que llevaban grandes banderas, ¿no? Él los conocía de primera mano. Bueno, dices cosas muy interesantes. Esto de la cotidianidad y la relación, ¿cómo ves que la poesía en realidad de fondo tiene esta preocupación o esta relación del yo con el mundo y con su entorno? Eso nos puede servir de introducción para que leamos un primer poema de él. Y el que quería que leyéramos es Contexto, que es justamente esto de lo que hablas, este goce como por lo pequeño y por el entorno. Entonces voy a leer este poema. Este es del primer libro que él publicó en el 54. Se llama Contexto y dice: mira el árbol gris, fluyó el cielo por sus fibras hasta la tierra. Una nube arrugada solo queda cuando bebió la tierra. Espacio robado se retuerce en trenza de raíces, se trama en verdor. Breves instantes de libertad se alzan de nosotros, remolinean por la sangre de las parcas y aún más allá. Este poema
me parece que encaja perfectamente en lo que estamos hablando y también quería que fuera el primero que leyéramos justamente por cómo se llama, contexto, cómo se titula. Pues un contexto es un entorno y un entorno de muchos tipos, ¿no? Lingüístico o físico, de una situación, pero en todo caso es algo que rodea, ¿no? Y el entorno también se lee. Y este poema, al titularse Contexto, pues el poema hace de sí mismo y hace de su texto un contexto, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que el contexto también se lee. Y la naturaleza, al ser nuestro contexto o el entorno del hombre, pues también es legible. Y ella misma es un contexto que a su vez se convierte en un texto. Y esa especie de filosofía o teoría, ¿no? De la metonimia, ¿no? De la idea de que una cosa puede estar rodeada y acompañada de sí misma, así como el hombre y su contexto, o sea, como el hombre y la naturaleza, que puede estar hecha de lo mismo que él. Entonces te quería preguntar por eso, si tú crees que a Transtromer le preocupa, es decir, ya hemos hablado de que es una poesía que habla sobre la relación del hombre y del mundo que lo rodea, pero tú crees que esa poesía parte de una preocupación de que el hombre se conciba a sí mismo como algo diferente y desconectado y ajeno del resto de la naturaleza, si esta poesía está preocupada por traer al hombre, por reintegrarlo con su entorno, ¿crees que existe esa preocupación? Yo creo en el caso de un escritor como él, que pasaba gran parte de sus veranos en una zona cercana a Estocolmo, que es el archipiélago, es muy importante, bueno, es muy importante, si conoces un poco Suecia y conoces el contexto en el que viven estos escritores, entienden muy bien que no se puede diferenciar el yo del entorno. El poeta vive su entorno. De hecho, tiene un poema dedicado a Thoreau, y él disfrutaba de esta parte de estar involucrado en el entorno que lo rodeaba. Lo que pasa es que lo hacía, como decía, de una manera poco grandilocuente. En Transtromer vamos a encontrar muchas metáforas, como un bosque pero de metáforas. Y estas metáforas, que son realmente la gran aportación de la poesía de Transtromer, son sus metáforas brillantes, que parecen sencillas, pero que realmente tienen muchas capas y cuentan cosas mucho más complejas. Están presentes en el mundo natural. Él extrae de lo natural elementos para hablar de cosas que le interesan, ¿no? Y sobre todo le interesa también la trascendencia vinculada con la naturaleza, ¿no? Curiosamente, esta poesía de Transtromer tiene mucho que ver con la sensación actual de estamos rompiendo el vínculo con la naturaleza, el éxito que tiene el nature writing, esa vuelta, ¿no? del hombre urbano al mundo rural, que en el caso de los países nórdicos realmente nunca ha habido esta dicotomía entre hombre, mundo urbano y naturaleza, porque siempre ha estado presente en gran parte de los grandes escritores. Pero esta necesidad, esta vuelta que tenemos ahora mismo, al menos en Europa y también en Estados Unidos, a la defensa del entorno en el que vivimos, del escritor y del ciudadano, del individuo en el mundo natural, está claramente presente desde los comienzos de la poesía de Transtromer. Pero es que es normal, es que si tú ves a Transtromer viviendo su vida en Estocolmo y pasando gran parte de su vida en un entorno natural que lo rodea, entiendes que esas preocupaciones son completamente naturales e inmediatas. Y que no necesariamente lo son para un lector como nosotros o alguien de Colombia, en Bogotá. Y es algo bueno que se ve en este poema de contexto. A mí me encanta este poema, como hay una especie de lenguaje trocado, y eso lo vi mucho en otros poemas, ¿no? De adjetivos que normalmente no nos esperamos como acompañando ciertos sustantivos. Entonces, aquí él abre el poema hablando del árbol gris, ¿no? Pues sí puede haber un árbol gris, pero quizás no es el color que normalmente pensaríamos para un árbol, sí para una nube. Y después dice que fluyó el cielo, como si el cielo fuera un río, y que la nube arrugada, como si fuera una hoja de un árbol quizás, o que bebió la tierra, como si la tierra pudiera beberse. Y lo que me gusta de eso es que pasa casi que por todos los ciclos
de la transformación de la materia, ¿no? Entonces, si el árbol puede ser como una nube, significa que el sólido puede ser un gas. Y si el cielo fluye es porque el gas puede ser un líquido. Y si la nube se arruga es porque el gas puede ser como un sólido, ¿no? Hay como todo un paso casi que tenemos sublimación, condensación, fusión, derretimiento, bueno, como se llamen estos estados, pero lo que me gusta de eso es que creo que lo que dice al final es que en cualquiera de nosotros, en mí, es posible la adjetivación y el efecto de ese adjetivo que normalmente les incumbiría a otras cosas de la naturaleza, pero que en mí también pueden ser posibles. Y los estados de la materia, o más bien la transformación de la materia, no solo en su composición, sino en su apariencia y en las nuevas facultades que las cosas de la naturaleza ganan gracias a esas correspondencias que tienen con otras, ¿no? Entonces, así como el agua es moldeable en su estado líquido, pues igual ocurre con estos árboles y con el cielo y con la tierra, que son nuevos no solo en apariencia, sino también en sus facultades que adquieren en la poesía de Transtromer. Y eso pues lo conecto con lo que tú decías de esa capacidad de observación de Transtromer por lo pequeño que hay en su entorno, y a partir de lo pequeño llegar a lo universal. Es casi, para mí, cuando leo poemas como este, es como si hiciera un zoom in casi que pues excesivo y llegar hasta, mejor dicho, las partículas de la bioquímica o de la química de las cosas que él está observando en la naturaleza. Te quería preguntar por eso. Es fácil, creo yo, más fácil leer la poesía de Transtromer y entender que hay una búsqueda también trascendental y que la naturaleza es esa puerta de acceso a lo trascendental. Pero por otro lado, creo yo, también hay una conciencia muy fuerte de lo material y de ese zooming a lo químico y casi que a las ciencias naturales. ¿Cómo ves tú esa presencia de la ciencia en su poesía? Sí, él en su biografía habla de su interés por la medicina y por la biología, ¿no? Como digo, su gran hobby era la entomología, de manera que él, que tiene una formación clásica, que tiene obviamente un interés por la literatura, por la poesía, por la música, entiende que el ser humano, a ser completo, requiere también de ese interés por lo que le rodea, ¿no? Me ha gustado mucho lo que comentabas antes del uso de los adjetivos, porque yo creo que el gran valor de Transtromer, por lo que yo creo que hay que leer su obra siempre, es que aunque sean imágenes como lo del árbol que señalas, que aparentemente no te chocan, porque bueno, pues en la lectura parece normal, ¿no? Un árbol gris, como tú decías, ¿no? Sin embargo, cuando estás en las capas te das cuenta que a través del lenguaje está transformando el mundo. Y está creando el mundo a través del lenguaje. Y eso es una de las cosas más bonitas de Transtromer, ¿no? Como a través del uso del lenguaje es capaz de moldear y de darle la vuelta a lo que consideramos evidente. Todas las cosas que te parecen evidentes no son evidentes, se pueden transformar, porque al final forma parte del mundo que nos rodea. Todo es posible, todo fluye, todo puede transformarse. Y eso es algo en lo que su aliado fundamental es el lenguaje, cómo usan las palabras, cómo expresas. Un árbol, un río, un manantial, un bosque, puede ser una cosa o puede ser otra. Depende de cómo lo articules, de la forma poética que tú dices para contarlo, ¿no? Y él lo que huye absolutamente son de las fórmulas poéticas manidas. O sea, no veremos un Transtromer en parte por su pasión por la economía del lenguaje. De hecho, de ahí luego iremos a la haiku, ¿no? O sea, desde siempre Transtromer economiza el lenguaje. Si pone un adjetivo es porque lo necesita. Nunca va a utilizar un adjetivo que es reiterativo, nunca va a utilizar un adjetivo que no aporte nada. Eso, y en eso se diferencia de manera clara al barroquismo más latino, ¿no? En el que hay un exceso de adjetivación que a veces no aporta nada porque estás repitiendo continuamente lo mismo, aunque el sonido sea hermoso, ¿no? En el caso de Transtromer el sonido no importa, lo que importa es la forma de lo que está construyendo. Es un poco esa parte de esa pasión por Horacio, ¿no? De esas formas que tienen que ser estéticamente bonitas como poemas y que se ven sobre todo en la parte los poemas en sueco que están siempre en nuestros libros y que se ve esa estructura horaciana,
y al mismo tiempo de cómo construir un universo, un mundo a través del adjetivo adecuado y rompedor al mismo tiempo. Yo creo que es como tú que lo lees y dices, ah, qué bien suena, pero dices, bueno, es que lo que me está contando, tú lo has dicho, no es lo que estás esperando. Te está generando una ruptura con la realidad en la que vives porque está transformando esa realidad en lo que él quiere. Y eso es algo realmente prodigioso en la obra de Transform. Y eso que dices, ¿no? De que todo puede transformarse, que creo que es así, lo que posibilita eso quizá es que la naturaleza sea como una especie de trenza, o sea, una correspondencia entre partes que son pues independientes, pero que también son dependientes, y entonces la naturaleza se vuelve como un entramado, o sea, como un tapiz o como una alfombra. Y esa imagen de la naturaleza como tapiz que la veo en varios poemas, en este pues, de contexto que leímos, pero en otros, es interesante porque el tapiz pues es representación de otra cosa, o la copia de otro cuadro, pero es algo que se puede crear, o sea, que puedes tejer y que puedes urdir, pero que por definición también puedes destejer y puedes desurdir, o sea, que puedes destruir. En contexto está también la imagen o la mención de las parcas, ¿no? Estas deidades de la mitología romana, que eran las que justamente hilaban y devanaban o cortaban el hilo de la vida. Entonces, por supuesto, también hay, como quizá en toda la poesía o toda la literatura, una preocupación por el tiempo, pero me interesa esa idea del tiempo representado como hilo, porque significaría que si la naturaleza es un tapiz, y es que en contexto está, ¿no? En contexto él nos habla del espacio que se retuerce y que se retuerce en trenza, que se trama en verdor. Entonces hay como esa insistencia en lo entrelazado, pero si la naturaleza es ese tapiz, es un tapiz de hilos, es decir, un tapiz del tiempo. Y te quería preguntar entonces sobre la muerte. Transtromer necesariamente está preguntándose sobre la muerte cuando se pregunta sobre la naturaleza y sobre los ciclos de la naturaleza. ¿Crees que son odas a la muerte o poesía, una poesía elegíaca? ¿O Pues no, qué tan conscientes de eso? No lo tengo claro, la verdad, porque yo creo que no hay. Yo creo que la muerte como parte del ciclo vital está presente en su poesía claramente, pero no lo veo tanto como una parte elegíaca, no creo que sea como esa parte lastimosa por el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que hay una sensación mucho más natural del fluir del ciclo vital nuestro y de todo el entorno que nos rodea. Yo creo que al final la observación y el placer por el mundo que nos rodea, por la biología, hace que la muerte sea una parte más del ciclo vital, pero no lo entiendo, quizás no sea tanto elegíaco, ¿no? Lo que sí que tiene curiosamente la poesía de Transtromer, que no quería que se me olvidase porque me parece muy interesante, o sea, a veces como la poesía puede ser premonitoria, ¿no? De hecho, en uno de los versos de un poema maravilloso suyo que es Bálticos, uno de sus grandes poemas, él ya habla, ¿no? de esta apoplejía, ¿no? que le iba a pasar, pero muchos años antes. De manera que a veces la poesía no solamente que es la muerte presente en el ciclo vital, sino que a veces incluso momentos difíciles de tu propia vida los puedes anticipar a través de la poesía, como hizo él, en unos versos que yo siempre que pienso en los recuerdos me sobrecogen, ¿no? Como uno puede decir que me llega el derrame, me quedo paralizado, como luego le pasó, ¿no? O sea, tener también ese carácter un poco premonitorio. Bueno, ya que estás hablando de eso, pues él tiene un accidente cerebrovascular y lo deja con una incapacidad, una afasia, incapacidad de hablar, que empieza a suscitar un montón de reflexiones acerca del lenguaje y de qué es el lenguaje y qué es la palabra, que luego van a terminarse reflejando en lo que él escribe. Aprovechemos entonces para leer el poema de marzo del 79, si quieres leerlo tú, Diego. Sí. De hecho, este poema fue el poema que en la entrega de la cena de los premios Nobel, cada uno de los premiados tiene unos minutos para dirigirse a los 400 o más, éramos muchísimos, yo estuve allí, invitados para hacer un pequeño discurso, y él no podía hablar, y entonces su mujer
Su discurso fue este poema de marzo del 79. Dice así: cansado de todos los que llegan con palabras, palabras pero no lenguaje. Parto hacia la isla cubierta de nieve. Lo salvaje no tiene palabras. Las páginas no escritas se ensanchan en todas direcciones. Me encuentro con huellas de pezuñas de corzo en la nieve. Lenguaje, pero no palabras. El interés tremendo que decíamos antes por el lenguaje, por la comunicación, que él había perdido, como tú me señalabas, ¿no? Y que marcará, yo creo, también su manera de escribir en el futuro. Esa deriva hacia el haiku, hacia la economía máxima en la expresión poética, creo que tiene que ver con una trayectoria que se había originado antes, pero que el stroke que le dio fomentó por su incapacidad a veces para construir lo que quizás la poesía que él quería, y cómo el haiku era la solución seguramente también a su voluntad de expresión. Vamos entonces al haiku. Acá hicimos una selección para leer. Esta es una selección fue publicada en Prisión, que es del 59, ¿no? Entonces son haikus que tienen que ver con lo que él ve en estos centros penitenciarios en los que trabaja, están relacionados con esa experiencia. Son 9 haikus, pero pues voy a leer solo algunos de esos 9. Podemos comenzar con este. Se juega al fútbol, confusión, la pelota va sobre el muro. Ruido se hace para espantar el tiempo, para apurarlo. Vidas mal escritas, la belleza persiste como un tatuaje. Noche, un camión pasa, los internados sueñan temblando. Y este último que me gusta mucho, que dice: él bebe leche y se duerme en su celda, madre de piedra. Cuéntanos, pues háblanos un poquito sobre el haiku. ¿Cómo llega Transtromer al haiku? ¿Y cuál es el significado de escribir bajo esta forma japonesa? ¿Qué significa o qué cambios representa, qué punto de quiebre representa en su forma de escribir poesía? ¿Y crees que es una forma que le facilita la búsqueda que él esté haciendo a través de la poesía? Sí, yo creo que estos primeros haikus los escribe prácticamente 30 años antes de tener el derrame, con lo cual, o sea, obviamente su interés por el haiku es muy anterior a su necesidad física, fisiológica de utilizar técnicas poéticas más, más condensadas. Yo creo que tiene que ver con su concepción de la poesía desde el comienzo. La poesía de Transtromer es extremadamente cuidadosa con cada palabra. Pues todos los escritores nórdicos son cuidadosos con los que escriben, huyen mucho del artificio, tiene mucho que ver con su concepción del arte en general. En el caso de Transtromer, dedicó gran parte de su vida a escribir los poemas justos, los versos necesarios y a utilizar las herramientas poéticas más simples para contar una historia. El haiku era como el camino natural al que tiene que llegar un poeta como Transtromer. El haiku es una expresión tremendamente difícil y sencilla. Y la idea es condensar en muy pocos versos, en muy pocas palabras, un pensamiento complejo. Eso es algo muy difícil. Él, obviamente, no vamos a juzgar, porque creo que no es si los haikus de Transtromer son la parte más brillante de su poesía, yo no lo es, obviamente, porque, entre otras cosas, el contexto en el que se desarrolla el haiku no es el suyo tampoco. Él tiene una voluntad y lo que lo muestra en su poesía es hacia dónde va con el haiku. De hecho, durante muchos años escribe haikus y sigue escribiendo. El haiku no es su expresión fundamentada como forma poética. Es un juego que intenta hacer, porque su poesía va hacia eso. Su poesía va hacia la condensación, hacia la economía de recursos, pero para generar el mayor impacto posible. Y eso, el haiku es lo que es como idea máxima de esa expresión, es lo que intenta llevar Transtromer. Como digo, no es un maestro en esa forma poética. Es muy difícil. El propio Roberto Mascaró, en un texto que tiene sobre las traducciones,
tan complejas de la obra de Transtromer, habla de la dificultad para traducir aún más esos haikus, ¿no?, del sueco al español. Y eso, bueno, y quizás este gusto de Transtromer desde el comienzo por las formas clásicas, pues tenga una relación con esto. Al final es una tensión por la forma, por el metro, por la métrica, que es curioso porque para muchas personas yo creo que la métrica representa un limitante, una limitante, cuando es justamente lo contrario. Es precisamente la tensión, y esto se lo oía yo a una escritora, una escritora colombiana que lo dijo muy bien, y es que esta tensión a la métrica lo que impide es que la imaginación se vaya por esas formas manidas o por las vías ya trilladas, y lo que permite es que el pensamiento explore vías nuevas y en ese proceso se libere. Entonces, la métrica no somete, sino que libera el intelecto, que me parece una idea pues fascinante porque es contraria a lo que uno podría pensar solo por ver una forma. Hay una pues cierta ironía en que él escriba estos haikus en esa forma tan limitada o tan condensada del haiku en un centro de reclusión. Esta charla la habíamos titulado La eternidad cautiva, que viene de un verso de Transtromer en otro poema, pero creo que la idea era esa, que tú también ya lo mencionaste, y es en esa cosa pequeña y en esa cosa limitada puede existir todo el universo, o eso habla sobre todo el universo, y es casi como encontrar el infinito en una forma mucho menor, porque lo pequeño puede contener algo mayor a sí mismo y algo infinito. Y este último haiku, el de él bebe leche y se duerme en su celda, madre de piedra, es interesante también por eso. Creo que también habla de qué es la prisión, y me parece interesante que compare o que vea la prisión o la forma como una madre de piedra, ¿no? Entonces la prisión o la celda es como un útero, pero esa madre es de piedra, entonces la madre es el padre. Y ahí otra vez está como todo en la naturaleza entrelazado, o también el sepulcro, ¿no? La piedra pues es el padre, pero también es el sepulcro. Entonces la muerte es la madre, la naturaleza es la madre y la muerte también es la madre. Pero bueno, creo que por ahí nos podríamos ir a alguna búsqueda o una pregunta por Dios, pero me gustaría que de pronto antes de hablar de eso, habláramos un poquito de Visión de la Memoria, que es este libro, tú lo mencionaste al principio, en el que Transtromer es un libro muy corto, prosa, y son como 8 pequeños textos, breves textos, que son más como imágenes, no es un libro, digamos, tan narrativo en el sentido de que pues no son sucesos necesariamente lo que relata, sino breves imágenes autobiográficas, y es un libro pues ya posterior, y quería que leyéramos tal vez la primera página del primer texto, que se llama Los recuerdos. Es el primero de los 8 textos, y quería que leyéramos esa primera página. También para que habláramos un poco de la autobiografía, que es, yo creo, otro gran tabú en los estudios literarios o en las clases de literatura, es que cuando hablas de la obra de un autor no puedes hablar del autor, porque mezclar la biografía con la obra es terrible y es no leer el texto, pero Transtromer yo creo que hace ese límite bastante poroso, y es inevitable a la hora de abordar la obra terminar hablando de su biografía. Y todo esto se condensa en Visión de la Memoria. Entonces voy a leer un párrafo del texto Los recuerdos. Esto es del 93. Mi vida. Cuando pienso estas palabras, veo frente a mí un rayo de luz. En una aproximación mayor,
El rayo de luz tiene la forma de un cometa, con cabeza y cola. La extremidad más intensa, la cabeza, es la infancia y los años de crecimiento. El núcleo, su parte más densa, es la más temprana infancia en la que los rasgos más importantes de nuestras vidas se definen. Intento recordar, intento deslizarme hacia allí, pero es difícil moverse en esas densas regiones. Es peligroso. Siento como si me acercase a la muerte. Hacia atrás el cometa se adelgaza, es la parte más larga, la cola. Se hace más y más densa, pero también cada vez más ancha. Ahora estoy en el extremo de la cola del cometa. Tengo 60 años cuando escribo esto. Las vivencias más tempranas son en su mayor parte inalcanzables. El relato, las memorias de las memorias, las reconstrucciones en función de estados de ardor repentinos. Es fantástico. Esta primera página es un poema en prosa tremendo que debería ser una muestra para cualquier escritor de autobiografías, ¿no? de lo que hay que hacer realmente. No necesitas contar más que esa primera página. Total, es que condensa muchísimo, ¿no? Y todo me encanta que comience hablando, es que comienza, ¿no? Mi vida, y luego dice, veo el rayo de luz. Es casi como el Génesis, ¿no? Antes de hablar de sí mismo, antes de comenzar ese teatro, porque al final es una representación esto que él está haciendo de su memoria, entonces es un teatro, pero lo primero antes de comenzar esa escenificación es la luz. Él hace la luz y ese es como su génesis, y por supuesto ese desdoblamiento para hablar de sí mismo que es pues necesario en ese ejercicio literario, pero esa metáfora de la vida como un cometa me parece genial, y de que la infancia sea la cabeza del cometa, ¿no? Entonces, todo lo que arrastra la vida y todo lo que termina definiendo la vida es la infancia. Así es. Y de hecho, sus memorias, que son, como pueden ver aquí, en las memorias de un escritor de 60 años, un poeta consolidado, ocupan esto, ¿no? Porque es que lo que a él le importa es lo que pasa en esa parte de la infancia, ¿no? De hecho, sus memorias acaban contando cómo descubre la forma clásica de Horacio, ¿no? Es como, ahí empieza esa parte como de la cola, ¿no? que él dice, ¿no? Pero el núcleo duro está aquí, están en estas páginas donde están esas vivencias que marcan toda su vida y también toda su obra, ¿no? Es fantástico. Yo creo que este libro yo siempre lo he recomendado porque es magistral, no para desconocer la vida de Transtromer, que no tiene por qué importarle a nadie, ¿no? Sino por cómo se hace una biografía, cómo es la biografía de cualquiera de nosotros, ¿no? Cómo esa nuez, ese núcleo, esa parte dura está en estas páginas, que son las páginas de todos nosotros, ¿no? Y que, como tú dices, luego de ahí surge esta cola que se va extendiendo. Sí, es fantástico. A mí me parece un comienzo maravilloso. Y una tarea pues que es inalcanzable, y me parece fascinante que en esa cabeza del cometa, ese núcleo, él dice, ¿no? Cada vez me acerco a esa densa región que es como si me acercara a la muerte, como si el origen de la vida fuera la muerte. Y bueno, podríamos hablar de esto muchísimo más. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces no sé si nos podríamos despedir, Diego, con un último poema, que nos leyeras algún poema para despedirnos y bueno, dejar a la gente con ganas de seguir leyendo a Thomas Transtromer. Sí, yo propondría un poema, no el poema completo porque es un poema muy largo, pero que no hemos tratado una de sus grandes pasiones, que es la música. De hecho, él era pianista, tocó el piano con la mano con la que podía hasta sus últimos momentos. De hecho, cuando recibió el premio Nobel, invité a varios periodistas a su casa en Estocolmo y les tocó a unas piezas. Y de hecho, él vino a Madrid, le organizamos un gran homenaje en el Círculo de Bellas Artes, en el que estaba el premio Nobel anterior, Mario Vargas Llosa, y grandes poetas, y un concierto de piano con algunas de sus piezas más queridas, ¿no? Entonces os voy a leer solamente el comienzo de Subertiana, de uno de sus poemas favoritos, posiblemente el poema que más le gustaba al propio Transtromer. Dice así: en la oscuridad de la noche, en un lugar en las afueras de New York, un punto de observación desde donde se puede, con una sola mirada, abarcar 8 millones de hogares humanos.
La enorme ciudad a lo lejos es un montículo vibrante, una galaxia espiral vista desde el costado. Dentro de la galaxia se deslizan las tazas de café sobre la barra, las vitrinas mendigan a los que pasan, una maraña de zapatos que no deja huella alguna. Las escaleras de incendio que trepan, las puertas de ascensor que se unen resbalando tras las puertas con cerradura de seguridad, un continuo diluvio de voces. Cuerpos caídos duermen a medias en los vagones del metro, las catacumbas que se cruzan a toda velocidad. También sé, sin ninguna estadística, que ahora mismo alguien toca Schubert en alguna habitación a lo lejos y que para alguno esos tonos son más reales que los demás. Es la primera pieza de Schubertiana. Bueno, no, fantástico, Diego. Muchísimas gracias por ese poema y por estar aquí con nosotros. Y a todo el mundo, pues les recuerdo, estos libros los pueden conseguir en la librería de Siglo del Hombre. Son varios, antologías de poesía, Visión de la Memoria, que es el texto autobiográfico. También está este libro del que no alcanzamos a hablar, que es La Correspondencia. Pero bueno, espero que les hayan quedado ganas de explorar este gran autor y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.